La Fórmula 1 siempre ha sido la cumbre de la ingeniería, pero hubo un tiempo en el que su máximo exponente se sintió limitado. Gordon Murray, el hombre que había diseñado las máquinas ganadoras de Ayrton Senna y de Alain Prost, percibía la competición como una jaula. Las regulaciones, los presupuestos y las demandas comerciales habían castrado la búsqueda de la perfección técnica. La frustración de Gordon cristalizó una pregunta que fue detonante. ¿Qué sucedería si el ingeniero más brillante de su generación construyera el vehículo de calle definitivo? Sin un solo límite, sin una sola norma que lo contuviese. El objetivo aquí no era la victoria en pista, era la guerra contra la física, la superación de todo lo establecido hasta entonces. Y es que Murray no buscaba simplemente velocidad, buscaba la pureza absoluta de la experiencia de conducción. Y para lograrlo, tomó una decisión que redefinió la arquitectura de los superdeportivos. Bienvenidos familia a 1992. Vamos a viajar directamente hasta la factoría de McLaren, en Woking, donde Gordon Murray ejecutó el primer golpe de efecto. Allí, el conductor sería situado directamente en el centro del chasis, y no por un capricho estético, sino como una exigencia de la ingeniería para lograr el equilibrio de masas perfecto y la alineación absoluta entre el piloto y el eje de la máquina. Ese fue el primer punto de inflexión, el momento en el que el McLaren F1 nacería de la necesidad de demostrar que la ingeniería, liberada de ataduras, podía alcanzar casi la perfección. Para entender el McLaren F1, es crucial comprender que no se trataba de un deportivo, sino de una filosofía. La obsesión de Murray no eran las cifras de potencia, sino la pureza. Su mantra era simple y brutal, ¿no? Cada pieza debía tener una razón de ser, y si no contribuía a la experiencia o a la ligereza, sería eliminada. Bien, esta filosofía se tradujo en una lista de prohibiciones técnicas que desafiaban la tendencia de la época. Murray rechazó categóricamente los motores turbo, las transmisiones automáticas y cualquier tipo de peso extra innecesario. Su objetivo era la respuesta instantánea, el equilibrio y, como os digo, la ligereza extrema. Pero para materializar esta pureza, Murray necesitaba un buen socio. Necesitaba un motor que fuese la encarnación de su obsesión. Y es aquí donde entra en escena BMW Motorsport. Murray acude a la única persona capaz de entender esta locura, aparentemente, Paul Rosset. Este hombre era una leyenda, era un ingeniero que había hecho rugir los motores de Brabham, BMW en la Fórmula 1 o el del BMW M3E30, por ejemplo, el S14. La petición de Murray aquí fue un desafío existencial. Quería que le diseñaran un motor de calle que fuese la antítesis de la ingeniería de masas. Y lo que Rosset diseñó para él no fue un simple motor, sino que fue una sinfonía mecánica. Un motor que no solo entregaba potencia, sino que celebraba con una limpieza y una respuesta que el mundo no había visto jamás. Al resultado de esta colaboración lo llamaron S70-2. Hablamos de un V12 atmosférico de 6.1 litros capaz de desatar 627 caballos. En una era donde el turbo se imponía, este motor era un acto de fe en la ingeniería pura. Y esa había sido justo la petición de Murray, que le crearan el motor atmosférico más potente jamás construido. La ligereza también era su arma, porque el S70-2 completo pesaba tan solo 266 kilos. Partía de un bloque de aluminio y un cigüeñal de acero forjado. La arquitectura en general le permitía acelerar de 0 a 7.500 revoluciones por minuto en menos de un segundo. Era una respuesta instantánea, brutal, sin el más mínimo atisbo de retardo. Era la encarnación de la filosofía de Murray, y además, este había impuesto una condición estética a BMW, porque el motor debía ser tan precioso que no necesitara tapa. Debía ir al descubierto, y lo consiguieron, porque aquí, amigos míos, la ingeniería se convirtió en arte. Y es importante matizar en este punto también, porque aunque se cree que este proyecto pueda tener algo que ver con los M70 previos de BMW, pertenecientes a la serie 8 y demás, el motor del McLaren F1 constituyó una obra de nueva factura, totalmente. Lo único que tenía en común con aquellos V12 previos de la marca bávara era el número de cilindros. Aquí el detalle más mítico, el que revela esa obsesión tan enfermiza por la eficiencia, se encontraba en el propio compartimento del motor. El calor generado por esta sinfonía mecánica era tan extremo que ningún material convencional podía resistirlo sin degradarse en pocos meses. Y la solución fue tan radical como costosa.
Fijaros, el vano motor fue forrado con oro de 24 quilates. Este material precioso fue utilizado por sus propiedades superiores como reflector de calor. Así que teníamos cada uno de esos motores independientes, cada una de esas joyas, ensambladas y firmadas a mano en Múnich con la calidad y la belleza de una piedra preciosa. Y si el motor era el corazón prohibido, el chasis era el alma de la máquina, obviamente. Murray no concibió el F1 como un superdeportivo más, sino más bien como un monoplaza de Fórmula 1 adaptado para carreteras. Aquí, en este punto, además de la obsesión por la ligereza, se añadió otra obsesión y era la de la rigidez estructural. Y esto condujo a otra primicia radical que redefinió la industria. El McLaren F1 fue el primer vehículo de producción que utilizó un monocasco completo de fibra de carbono. Esta arquitectura, heredada directamente de la competición, ofrecía una rigidez torsional inigualable y estableció un estándar que hoy es la norma en la élite automotriz. En Woking solo una métrica importaba: el peso. El objetivo fue un número brutalmente bajo, 1.138 kilos en vacío. Cada componente fue sometido a un escrutinio obsesivo. La suspensión era de doble triángulo con piezas torneadas en titanio. Cada tornillo y cada cable se medían en gramos. El equipo de diseño, para que entendáis, trabajaba bajo la presión de un cirujano prácticamente, no de un fabricante. Porque la consigna era clara: si no contribuía a la ligereza, había que eliminarlo sin piedad, radicalmente. Y es que esta filosofía se extendió incluso a los sistemas de seguridad. Murray prohibió, por ejemplo, los airbags, porque en sus palabras añadían peso inútil, según él. La seguridad del F1 no residía en dispositivos pasivos, sino en la rigidez intrínseca de su célula de carbono. La estructura era tan robusta que absorbía la energía del impacto de una manera superior a la de cualquier otro vehículo de la época, incluso la de un Volvo. Bueno, fijaros, fuera bromas, era la seguridad por la ingeniería y no por la electrónica. Y en términos aerodinámicos, la pureza se impuso a la moda también en este vehículo. Iban un poco a contracorriente, porque el F1 no llevaba alerones visibles, si os fijáis. Su silueta era limpia y su aerodinámica era pasiva. Estaba basada en la eficiencia de su perfil. Sin embargo, en un guiño a su pasado más radical en la Fórmula 1, Gordon Murray sí que incorporó dos ventiladores bajo el fondo del vehículo. Inspirados directamente en el polémico Brabham BT46B, el fan car del 78, tenéis vídeo en el canal. Estos ventiladores extraían el aire para generar un efecto suelo masivo, pero invisible. Una solución técnica tan elegante como brutal, que le permitía pegar el vehículo al asfalto sin sacrificar la pureza de su línea. Y durante la fase de diseño y desarrollo aerodinámico, los ingenieros aplicaron la técnica del Flow Beast en el túnel de viento de Woking. Y lo hicieron para validar la eficiencia de la carrocería antes de construir ningún prototipo final. Esto era una mezcla de polvo fluorescente y de aceite ligero que se utilizaba específicamente para observar cómo el aire interactuaba con las formas del vehículo en tiempo real. Y esto permitía identificar turbulencias que los cálculos teóricos de la época no podían predecir. El momento clave de su uso fue durante el perfeccionamiento de los ventiladores traseros ocultos. Al aplicar el Flow Beast, el equipo pudo confirmar que el flujo de aire se mantenía adherido a las superficies críticas. Al final, el resultado de toda esta obsesión fue una relación peso-potencia que pulverizó cualquier estándar de la época. Con 627 caballos moviendo apenas 1.138 kilos, el F1 alcanzaba una relación de 1,8 kilos por caballo. En una época donde los pesados V12 italianos dominaban, el McLaren F1 era una pluma letal. Era la prueba de que la verdadera ingeniería no se trataba de añadir potencia, sino de eliminar peso. Se habían marcado, como quien dice, un Colin Chapman, en toda regla. Debido a la gran cantidad de preguntas que me llegan prácticamente todas las semanas, decidí crear la Biblia del Motorsport, que es una guía completa que podrá resolver rápidamente todas las dudas sobre historia, reglamentos o pilotos, desde la NASCAR hasta el Dakar, Superturismos, Fórmula 1 o rallies. Es una herramienta para que todos resolvamos esas dudas que habitualmente tenemos sobre prácticamente todas las categorías que existen en el motorsport. El desarrollo de este icónico superdeportivo
Por supuesto que requirió de una fase de pruebas crucial antes de que el costoso chasis de fibra de carbono estuviese listo. Para este propósito, y buscando una solución económica y funcional, McLaren lo que hizo fue utilizar dos kits de vehículos de la marca británica Ultima Sports, específicamente del modelo MK3, en lugar de utilizar vehículos más caros, como por ejemplo el Ferrari Testarossa, por decir uno. Estas plataformas de pruebas que os he mencionado fueron cariñosamente apodadas como Albert, que eran el chasis 12, y Edward, el chasis 13, y permitieron al equipo de Woking validar los componentes clave del futuro superdeportivo de la marca. La mula Albert, por ejemplo, se centraba en probar la revolucionaria posición de conducción central, la caja de cambios transaxle y los sistemas de refrigeración, utilizando inicialmente el motor Chevy V8 de 7,5 litros para simular el par del V12. Posteriormente, la mula Edward se convirtió en el banco de pruebas dedicado al corazón exclusivo del F1, el motor BMW S70-2, el V12. Para alojar esta monumental planta motriz, el chasis Ultima de Edward tuvo que ser extensamente modificado y se hizo con un subchasis trasero completamente nuevo. Estos dos deportivos extraños, como veis en pantalla, fueron esenciales para el desarrollo, permitiendo a McLaren refinar la ingeniería del F1 en secreto, por supuesto, antes de la construcción de los prototipos finales. Y como apunte final, por desgracia, tras todas las pruebas, ambos fueron destruidos. Entramos dentro, al habitáculo, y esto era otro acto de devoción al conductor. Como os decía al principio, la decisión de situar al piloto en el centro fue una solución técnica para el equilibrio de masas. El F1 fue diseñado para el conductor, al margen de los pasajeros, eso daba igual. La posición central garantizaba una visibilidad perfecta y una simetría absoluta en la experiencia de pilotaje. El volante, los pedales y la palanca de cambio se alineaban en un eje perfecto, creando una cabina que era literalmente un templo a la conducción. Todo lo interior estaba orientado a la experiencia humana. Las puertas de tijera, la perspectiva del parabrisas, pero la obsesión de Gordon Murray por el peso no se detuvo en el chasis ni en el motor. Se convirtió en un juramento que afectó hasta el más mínimo detalle, porque el F1 no solo era ligero en sus componentes principales, sino también en su propia existencia en sí. Todo él era ligero, porque Murray pesaba cada botón y cada elemento. Fijaros, los pedales eran de aluminio mecanizado. El escape, que era sometido a temperaturas extremas, fue fabricado en Inconel, una superaleación utilizada en la Fórmula 1 y en la industria aeroespacial. Incluso los accesorios más mundanos fueron elevados a la categoría de ingeniería de precisión. Os cuento, algo tan sencillo, tan trivial como el gato hidráulico del vehículo, que era una herramienta que la mayoría de los propietarios nunca usaría, pues fue fabricado en magnesio. La radio, que era un sistema de audio Kingwood, fue diseñada exclusivamente para el F1, con el único propósito de no añadir masa inútil. Esta obsesión se extendió incluso al maletín de herramientas que acompañaba a cada vehículo. Un juego de herramientas Facom hecho a medida, donde cada llave y cada destornillador estaba fabricado en titanio y magnesio, para ahorrar hasta el último gramo. Y en un guiño a la tecnología de la época, esto es caso aparte, pero con la misma mentalidad funcional, el vehículo incluía un módem, un Penril Datacom Newtworks, un DX192M. Era un aparato ruidoso y de aspecto arcaico, como veis, pero era esencial para que los ingenieros de Woking pudieran diagnosticar el vehículo de forma remota sin importar en qué parte del mundo se encontrara. Bueno, esta máquina, concebida como un manifiesto técnico, necesitaba una cifra que coronara como leyenda. Así que el día elegido fue marzo de 1998. El escenario, la pista de pruebas de Erlhausen, en Alemania, un óvalo de alta velocidad propiedad de Volkswagen. El protagonista, el prototipo XP5, y a los mandos, el piloto de pruebas Andy Wallace. El F1 se enfrentaba a un desafío que había consumido a sus rivales, establecer el récord mundial de velocidad para un vehículo de producción, pero el McLaren lo haría bajo sus propias reglas, sin turbo, sin alerones activos y sin las ayudas electrónicas que ya empezaban a proliferar. Solo precisión, ingeniería pura y el rugido de su V12 atmosférico. El deportivo, con su limitador de revoluciones modificado, se lanzó a la recta y la cifra final fue un golpe de autoridad que destronó a todos sus predecesores y redefinió el concepto de supercoche. 386 km/h.
El McLaren F1 no solo batió el récord, digamos que lo pulverizó en este momento. Y lo hizo con una elegancia técnica que nadie pudo igualar durante más de una década. Fue la prueba irrefutable de que la filosofía de Murray, la guerra contra el peso, era la vía superior, el concepto a seguir, ¿no? Murray afirmaría tiempo después esto. Y os voy a contar otra de las curiosidades de esta obra, porque no fue concebida para la producción en masa, sino que fue una edición limitada de perfección, por así decirlo, ¿no? Solo se fabricaron 106 unidades totales, de las cuales únicamente 64 fueron versiones de calle, puras y únicas. Los clientes podían elegir colores, ajustes de suspensión y detalles interiores, asegurándose así que no hubiera dos ejemplares idénticos. Esta rareza, combinada con su pedigrí técnico, ha disparado hoy en día su valor hasta convertirlo en el vehículo de colección más codiciado del planeta, bueno, de los más codiciados, ¿no? El precio original en el 94 ya era astronómico, eran aproximadamente 600.000 libras de la época. Sin embargo, ese precio palidece radicalmente ante su valor actual. Hoy en día, un McLaren F1 de carretera supera fácilmente los 20 millones de libras, una cifra que refleja su estatus de icono inigualable. Y la historia de sus propietarios, además, es tan única como el vehículo, porque un ejemplo es el chasis 028, que fue entregado al piloto de Fórmula 1 Michael Andretti. Fue entregado como un regalo de consolación tras haber sido despedido a mitad de temporada en el 93. Sin embargo, como el F1 no era legal en los Estados Unidos en ese momento, por el tema de emisiones, Andretti terminó vendiéndole al cabo de un año, porque era incapaz de disfrutar de su premio. Y algo importante, no se me olvide también, es que Murray, con su visión purista, odiaba la idea de que su creación fuera vista como un objeto de lujo. Para él, el F1 era una herramienta, era la máxima expresión de la ingeniería, era una rareza suprema que se negaba a ser un simple objeto de inversión. Bueno, llegados a este punto, podríamos decir que el verdadero legado del McLaren F1 no reside en su récord de velocidad, sino en el cambio de paradigma que impuso en la industria. Fue un vehículo que, con su existencia, reescribió las reglas de la ingeniería de alto rendimiento. Reintrodujo el concepto de peso antes que potencia, en una época donde los fabricantes competían siempre, o casi siempre, por la cifra de caballos. Murray demostró que la verdadera ventaja reside en la eficiencia y en la eliminación de lastre, como en la competición. Demostró que los motores atmosféricos también pueden ser los mejores y los más potentes. Y además impuso o abrió la caja de Pandora para la creación de superdeportivos con un monocasco de fibra de carbono, que hoy en día prácticamente son todos. Bueno, menudo vídeo, ¿eh? Ha sido intenso. Espero que os haya gustado, espero haberos aportado nueva información. Se ha hablado mucho de este vehículo, lo sé, es normal, ¿no? Es una leyenda, pero bueno, siempre espero aportaros esa vuelta de tuerca, ¿no? O algún dato, alguna anécdota, algún detalle que no supierais. Si es así, dejármelo en los comentarios, decidme qué os ha parecido, qué superdeportivos os gustaría que trajese al canal. Dejadme vuestro like si os ha gustado, por supuesto, si no, no pasa nada. Un hype también, si os ha gustado, me ayudaría muchísimo. Y como siempre, sabéis que nos vemos en la siguiente cita, a las 21:00. Mil gracias a todos y un abrazo, mi gente.